Damos inicio a la ronda de preguntas que permite la segunda parte del punto cuarto del acuerdo aprobado. En esta fase, el procedimiento será la pregunta inicial de un senador por espacio de 3 minutos, la respuesta inmediata del compareciente hasta por 4 minutos y, en su caso, un comentario a la respuesta a cargo de los senadores hasta por 2 minutos. Tiene el uso de la tribuna la senadora Mónica Arriola Gordillo. Gracias. Con la venia de la presidencia, señoras y señores senadores, doctor José Antonio Mir Carubreña, secretario de Relaciones Exteriores, bienvenido al Senado de la República. Hoy nos reúne el cumplimiento de un mandato constitucional donde nuestra obligación de revisar el ejercicio de gobierno en materia de política exterior e intercambiar puntos de vista acerca de aquellas áreas sobre protección a nuestros nacionales en las que considero se debe dar un enfoque prioritario. Se han mencionado en diversas ocasiones que una de las prioridades de la actual administración es velar por los intereses de nuestro país en el extranjero y la atención oportuna de cualquier asunto relacionado con nuestros connacionales en el exterior. Se tiene conocimiento que la Secretaría a su cargo ha venido instrumentando diversos programas para atender las necesidades de los mexicanos y mexicanas que viajan o residen fuera de nuestras fronteras. Para ello, da cuenta la vasta red consular de México y la clara visión de la importancia en la protección de nuestros connacionales. No es tarea menor, si tomamos en cuenta que solamente en los Estados Unidos de América residen cerca de 32 millones de mexicanos, incluyendo a los de origen mexicano. Nos congratulamos del trabajo que realizan los numerosos funcionarios que usted tiene bajo su responsabilidad, la honrosa tarea de orientar y proteger a nuestros paisanos en el exterior. Por ello, en este sentido, reconocemos que una de las tareas fundamentales de protección tienen que ver con asegurar la repatriación de connacionales para que se lleve a cabo de manera segura y ordenada. Sin embargo, preocupa la situación en que se lleva a cabo la repatriación que sufren los grupos más vulnerables de la población, en particular la de los menores, cuyo retorno se lleva a cabo sin el acompañamiento de algún conocido o familiar. Tomando esto en consideración, que los menores son separados de los adultos que los acompañan en territorio estadounidense, su protección corresponde también al gobierno de Estados Unidos, toda vez que existen acuerdos internacionales suscritos en la materia. Recordemos que en diciembre del 2008 se modificó la ley estadounidense sobre protección de las víctimas de trata, Wilberforce Trafficking Victims Protection and Reauthorization Act, que contempla que el Departamento de Seguridad Nacional entreviste a los menores para saber los motivos que los obligaron a dejar su país, así como evaluar si su regreso implica un mayor riesgo para ellos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la patrulla fronteriza es la que tiene el primer contacto con los menores, niños y jóvenes en las que se decide ser entregados a las autoridades mexicanas sin saber las causas que los forzó a irse. Como resultado, la ley que ofrece protección a todos los menores de edad en situación de vulnerabilidad no solo no se cumple, sino que incrementa el riesgo de tráfico, persecución y explotación para aquellos que regresan a México. Tan solo en el 2012 fueron repatriados 13,454 menores, de acuerdo con cifras de la Red Consular de México. Estos niños y niñas son llevados a la frontera y son entregados a diversas instancias, que tampoco se aseguran que los niños y niñas y adolescentes sean enviados a un ambiente seguro. Se tiene conocimiento que existen casos donde personas ajenas a ellos los recogen diciendo que son familiares y se los llevan sin que nadie sepa o investigue del tema. En tal sentido, señor Canciller, dentro de los programas de asistencia consular o de los diversos mecanismos de cooperación bilateral, ¿existe algún específico que incorpore elementos de certeza para la repatriación de menores, sobre todo que prevea y garantice la reunificación familiar de los menores que son deportados de territorio estadounidense?
sobre todo para conocer si las autoridades fronterizas estadounidenses se han pronunciado al respecto y si se les ha hecho mención de la ley vigente en la materia, toda vez que lograr mecanismos de repatriación segura y ordenada requiere de un importante trabajo en conjunto entre la autoridad local y la autoridad consular. Por su respuesta y su atención, muchas gracias, señor canciller. Gracias, senadora. Secretario, tiene el uso de la tribuna, por favor. Muchas gracias a la senadora Mónica Arriola. Plantea un tema, la senadora, que es al mismo tiempo dramático, importante, complejo, cuya atención requiere que se coordinen muchas instancias a nivel bilateral en México y en los Estados Unidos. En muchos casos incluso la participación de las autoridades ha probado no ser suficiente y en este esfuerzo se ha venido trabajando con la sociedad civil para que con su involucramiento se traten de dar mejores resultados alrededor de este tema. Reconociendo la complejidad del tema, de tiempo atrás se ha venido trabajando en México en profesionalizar algunos agentes dentro de la estructura del Instituto Nacional de Migración, agentes que se denominan oficiales de protección de infancia, OPIS, han sido reconocidos sobre todo en la región como una mejor práctica, han hecho una gran diferencia en el proceso de repatriación de menores, ciertamente, como ella señala, uno de los procesos más complicados y dentro de los migrantes uno de los grupos más vulnerables. México ha venido poniendo énfasis en todos los foros en los que participa respecto a la necesidad de diseñar una política pública que ponga al centro de este fenómeno, por un lado, la unidad familiar y en los casos en donde ésta se ha roto, que los esquemas en vigor permitan facilitar la reunificación familiar. El fenómeno tiene diferentes matices y distintos grados de coordinación en diferentes lados de la frontera. Lo norman hoy ya más de 30 arreglos locales. Implica en su mecánica que los menores sean recibidos en territorio nacional por las autoridades del Instituto Nacional de Migración y del DIF. Ellos, a través de redes de albergue de tránsito, tanto públicos como privados, reciben al menor y buscan el cuidado de su derecho humano. Esta experiencia de los oficiales de protección de infancia ha sido compartida con El Salvador, con Guatemala, con Honduras y con República Dominicana, cuyos menores son también objeto de este fenómeno. Se ha mejorado en mucho la atención, el cuidado, el respeto de sus derechos humanos, el buscar que la repatriación sea directamente a los países de origen del menor. En todos los casos media una comunicación con la instancia consular mexicana para fortalecer este esfuerzo. En lo que va del año se han atendido 9.839 casos, pero ciertamente, como señala la senadora Arriola, en el respeto de los derechos humanos, puntualmente de los niños que son objeto de este fenómeno migratorio, hay todavía mucho trabajo por hacer para que aseguremos su cabal, que se observe cabalmente el cuidado y la atención que les debemos. En ese afán seguiremos trabajando, pero lo estamos haciendo sobre bases que hoy permiten una mucha mejor atención que en la histórica y que en muchos casos permiten honorar con éxito el esfuerzo y el afán de que la unidad familiar se preserve y de que se facilite en muchos la reunificación familiar. Muchas gracias, senadora, por su interés y su pregunta. Gracias, secretario. Sonido en el escaño de la senadora Arriola para hacer comentario. Bueno, gracias, señor presidente. Agradeciendo la respuesta del canciller y en un ánimo de responsabilidad compartida con las instituciones de ambos países, gobiernos estatales, municipales, organismos internacionales y asociaciones civiles, establecer un grupo de trabajo que aborde específicamente la problemática de los niños, niñas y jóvenes que son repatriados diariamente sin protección institucional. Esto hace de una u otra manera que nos sintamos tranquilos, porque ha habido muchísimas dudas de la gente, de muchas familias, sobre el destino de estos niños. Por último, era garantizar
Lo que usted comentaba bien, señor Canciller, el derecho de los niños en territorio estadounidense y que requiere esto fijar prioridades en una agenda bilateral, donde los gobiernos de México y Estados Unidos mantengan un mutuo interés de crear una región fronteriza que cada vez más promueva flujos seguros de personas y bienes, que ésta sea más segura, competitiva económicamente y en donde la garantía al respeto de los derechos humanos de los niños y de las niñas, de los grupos vulnerables, también deba convertirse en una prioridad. Le felicitamos y le agradecemos mucho sus respuestas. Gracias, señor Canciller. Gracias, senadora.